Bueno, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Nos quedamos... Terminamos los tipos de receptor, ¿no? Vimos también el de citocinas. Si no mal recuerdo. Bien, este ya lo habíamos visto, ¿no? El receptor de citocinas. Les había comentado que es un receptor que tiene una tirosinquinasa en el mecanismo de acción, pero no es parte estructural del receptor y que va a ser receptor de hormonas como GH, prolactina, leptina y de las interleucinas, obviamente, como las interleucinas y interferón. Aquí está la hormona de crecimiento, entonces un dominio de unión a ligando extracelular, uno solo transmembrana y uno intracelular que está acoplado a una proteína con acción de tirosinquinasa que le llamamos llanusinasa. Eso creo que lo he visto. Bueno, ahora vamos a terminar con regulación hormonal. La regulación hormonal es muy importante para llevar a cabo el funcionamiento. Entonces, aunque el funcionamiento debe ser normal, puede haber momentos en los que tengamos exceso de una hormona o deficiencia de una hormona, y en lo que se puede o no se puede corregir la síntesis o la liberación de la misma, los receptores tienen mecanismos que pueden ayudar a regular la función hormonal. Uno de ellos es la desensibilización. Eso ocurre cuando ustedes tienen una gran cantidad de una hormona. Por ejemplo, tienen, no sé, mucha PTH. Esta PTH en grandes cantidades tendría que ser regulada por el calcio, que es el metabolito que normalmente la regula, pero en lo que se puede regular o no, ya sea que la liberación sea dada de manera alterada por lesiones o por, digamos, mayor producción de PTH por un tumor o por otra causa, lo primero que va a pasar es que vamos a tener un mecanismo rápido por el cual, aunque haya demasiada PTH, los receptores no van a estar siendo constantemente tan estimulados como para pasar una excesiva señal. Vamos a tratar de disminuir lo excesivo que pueda hacer la señal cuando tenemos una gran cantidad de esta hormona. Y esta desosmorilación se da porque es un receptor asociado a proteína G. Entonces, mientras está la proteína G haciendo su efecto, pues este receptor está desosmorilado y por lo tanto no puede transmitir más señales más que la que tiene en ese momento. Luego tenemos un mecanismo lento. En ese mecanismo lento, después de mucho tiempo haberse estado expuestos a una gran cantidad de la hormona, lo que va a ocurrir es que este receptor se va a interiorizar en la célula, va a sufrir una endocitosis y después una degradación en la misma célula por lisosomas, lo que va a destruir el receptor, y eso va a dar como resultado una menor cantidad de receptores en la membrana. Y esto se da cuando hay una constante estimulación para una gran cantidad de hormona, digamos, en esa célula. Entonces es una forma de que aunque haya demasiada hormona queriendo entrar o queriendo dar su señal, vamos a tratar de frenar digamos, esa producción de señales en nuestra célula, en lo que se arregla la causa por la que hubo mucha producción hormonal, que eso pues eventualmente también tendrá que corregirse, pero al menos el receptor tiene ese mecanismo. Y algo sucede similar cuando tenemos demasiada hormona. Esto es lo que vemos. Ahora, cuando hay muy poquita hormona pasa algo parecido. Ustedes tienen muy poquita hormona, entonces una forma de tratar de captar la mayor cantidad posible de esta hormona que está escasa, pues es tener mayor cantidad de receptores. Eso se le llama regulación a la alta. Cuando la hormona es poca o el efecto se necesita mayor, o a lo mejor es poca la hormona, o puede ser que otra hormona induzca mayor sensibilidad, que eso también puede pasar. Se va a ver una gran cantidad de receptores en la membrana, de modo que si yo tengo poquita de la hormona, pero necesito un efecto en ese órgano más que en cualquier otro órgano, pues vamos a competir por la misma cantidad de esa escasa hormona, y si yo tengo más receptores,
tendré mayor capacidad de fijar esa señal. Eso ocurre con la hormona tiroidea y el corazón. Entonces, la hormona tiroidea se requiere en absolutamente cualquier parte del cuerpo, a donde ustedes lo digan, se necesita la hormona tiroidea. Entonces, lo que sucede aquí es que si yo tengo poca hormona, entonces el corazón, donde es vital el estímulo de la hormona tiroidea, tiene que tener mayor captación de la misma. Eso hace que se produzcan más receptores, que haya más receptores expuestos, y la poca hormona, digamos, que hay, se capte por estos receptores y no tengamos un pobre efecto de esta hormona, al menos en este tejido, que sería en el corazón. Lo que permite que, aunque haya poca hormona, la mayor parte nosotros la destinemos al lugar donde es indispensable, porque en todos los lugares es necesaria, pero al lugar del corazón va a ser indispensable, igual que en el cerebro. Y al contrario, si nosotros tenemos, nuevamente regresa esta hormona a lo normal, por ejemplo, en un paciente que tiene hipotiroidismo por mucho tiempo, este proceso se da. Nosotros tenemos cada vez más receptores en el corazón que van a estimular la captación de la hormona, la poca hormona tiroidea que haya. Ahora, supongan que se detecta este problema, el paciente tiene un hipotiroidismo severo e iniciamos tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando inician tratamiento, porque el tratamiento que ustedes inicien como hay muchos receptores en el corazón, pues ahí se va a captar la mayor cantidad de la hormona tiroidea, y en pacientes susceptibles eso puede generar arritmias o taquicardia. Entonces, porque van a tener mayor estímulo sobre el corazón, porque es donde hay más receptores activos. De modo que cuando nosotros iniciamos el tratamiento de un paciente que tiene hipotiroidismo, lo iniciamos de manera abrupta, el paciente tiene este riesgo. Por lo tanto, la forma correcta de iniciar en un paciente que tiene hipotiroidismo, la hormona tiroidea, pensando precisamente en esto, que vamos a tener más receptores en corazón, es iniciar una dosis pequeña e ir haciendo incrementos paulatinos en los siguientes días o semanas, dependiendo de qué tanta susceptibilidad tiene en los pacientes que tienen más riesgo. ¿Quiénes? Pues adultos mayores que tienen más riesgo y mayor frecuencia de taquiarritmias, y personas con problemas cardíacos. Entonces, esto también es importante que lo conozcan. Ahora, el mayor digamos, estímulo para el control de las hormonas, pues no va a ser esto de los receptores. Lo de los receptores nos va a ayudar con los detalles, digamos, o cuando hay un problema en este punto, que es la liberación hormonal regulada, que es la más importante. Entonces, acuérdense que las hormonas, la concentración de hormonas en la sangre, pues va a ser el resultado de muchas interacciones, que los niveles de hormonas van a oscilar durante el día, no siempre van a tener no siempre van a tener cantidades fijas, al menos no de todas las hormonas, y que esa oscilación, esos cambios que hay en la cantidad, se deben a la interacción de otros sistemas, como el sistema hormonal, el sistema neural, el sistema nutricional, lo que tanto tenemos de alimentación o de nutrientes, y en general con algunos factores del medio ambiente, que puede ser la luz del sol, puede ser la temperatura, puede ser el estado del paciente despierto o de sueño. Y para que ustedes puedan entender la patología, pues tienen que saber qué es lo normal. Muchas de las concentraciones de las hormonas van a ser diferentes en diferentes momentos del día o en diferentes procesos. Entonces, esto, por ejemplo, nos representa el cortisol, la secreción de cortisol. Vean cómo la secreción tiene características diferentes. Hay hormonas que tienen una secreción pulsátil y que es fluctuante durante el día. Por lo tanto, si ustedes deciden tomar la muestra, no sé, ahorita a un paciente que ustedes sospechan del problema de cortisol, probablemente no sea una muestra representativa o no refleje el estado endocrino de esa persona, solo por tener una medición en este momento. Entonces, el cortisol se produce de manera pulsátil y se secreta de esa misma manera. Vean cómo esto representa los picos que tienen aquí, que son mediciones de un individuo en 24 horas. 9 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces, aquí vean cómo hay secreción pulsátil, picos más, menos, así se va, pero vean cómo en general va disminuyendo la liberación desde la mañana hacia la noche, y vean cómo los puntos más bajos los tenemos aquí entre 9 de la mañana y en la madrugada, para luego empezar a incrementar en las primeras horas
de la mañana, de la madrugada, en las primeras horas de la mañana cuando vamos a despertar. Entonces, en general se considera o se acepta que el punto más alto del cortisol lo tenemos por la mañana a las 8 de la mañana. Denme un segundito, perdón, un segundito. Perdón, ya volví. Bien, entonces, vamos a ver a proyectar. Ok. Entonces, eso es lo que les comentaba sobre el cortisol. Ahora, si ustedes quisieran saber el estado en relación al cortisol y hacer una medición al azar durante el día, pues no les va a ser útil porque pudiera ser que midan aquí y piensen que es una producción excesiva, y luego estén en un pico, o midan en otro momento del día, en la tarde, y digan, no, pues esto está muy bajito, y es realmente la secreción normal que debería tener. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para el caso del cortisol, vamos a hacer, dependiendo de lo que queremos demostrar. Yo quiero demostrar que hay deficiencia de cortisol, entonces lo ideal es medirlo en el punto en el que debe ser más alto. Por lo general, cuando estamos estudiando hipocortisolismo, hacemos una medición a las 8 de la mañana, que es el punto que se considera más alto. Si esa medición es muy baja, dependiendo del nivel, entonces podemos considerar que es el paciente que es, digamos, positiva la prueba, el paciente tiene hipocortisolismo. Pero ¿qué pasa cuando no está en un valor tan bajo como para considerar realmente hipocortisolismo? Entonces, ahí cuando tenemos duda, entran las pruebas dinámicas. Ahí lo que hacemos es generar un estímulo que nos tendría que elevar el cortisol forzosamente, y si el cortisol no se eleva por arriba de cierto nivel, entonces el paciente tiene hipocortisolismo. Y normalmente ese estímulo es una hipoglucemia, entonces inducimos hipoglucemia con insulina, y eso tendría que elevar cortisol. Si no lo eleva, pues nuestro paciente tiene hipocortisolismo, y eso es muy importante para poder empezar a sustituir, porque la deficiencia de cortisol es fatal. Entonces el cortisol es una hormona de estrés, es vital, y cuando tenemos duda, pues hacemos las pruebas. Ahora, cuando tenemos exceso de cortisol también es un problema. El hipercortisolismo o Cushing puede tener varios orígenes, pero si sospechamos que el origen es endógeno, que el cuerpo es el que está produciendo mucho cortisol, tampoco nos sirve una medición aislada, porque podemos estar midiendo en un pico. Entonces, lo que hacemos para demostrar que hay exceso de cortisol son pruebas dinámicas. Nuevamente, lo que hacemos es hacer un estímulo que sabemos que va a inhibir la producción de cortisol y después medirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente damos dexametasona. La prueba con dosis baja, usamos 1 miligramo de dexametasona bioral a las 11 de la noche y medimos el cortisol a las 8 de la mañana. Entonces, se supone que esta cantidad de esteroide, 1 miligramo de dexametasona, es capaz de suprimir la producción hipofisaria de ACTH
y por lo tanto la producción de cortisol a un punto en el que el cortisol debe estar abajo de 1.8 a las 8 de la mañana. Si no está en ese nivel, si no suprimió, pues entonces asumimos que estamos produciendo más cortisol del normal. Y normalmente, como el cortisol tiene una secreción pulsátil y puede cambiar por varias cosas, no nada más por la dexametasona, entonces complementamos este estudio con una medición de cortisol libre en orina de 24 horas para demostrar que en realidad pues no solamente tuvimos un pico de producción de cortisol, sino que todo el tiempo estamos produciendo más cortisol del necesario. Este es otro ejemplo de un ciclo que no es constante, que con una liberación que es pulsátil, como en el caso de la hormona de crecimiento. En el caso de la hormona de crecimiento nosotros tenemos, vean cómo se libera de manera pulsátil, pero los pulsos son más amplios durante el sueño en la noche, que es lo que representa esta barra en las horas del sueño. Entonces, aquí los niveles hormonales se van a cambiar si hay insomnio, si hay condiciones de luz durante la noche, si tenemos condiciones de estrés, hay alteraciones en función hepática, hay cambios en el patrón circadiano. Todo eso nos puede generar alteraciones en la síntesis y liberación de hormona de crecimiento. Hay algunas hormonas que también tienen un control neural, es decir, tenemos no solamente el control que nos dan otras hormonas, sino la interacción del sistema nervioso, y en este caso es el sistema nervioso simpático y parasimpático el que tiene control sobre ellos, y le damos una interacción neuroendógena. Es más frecuente que esta la veamos en el sistema enterocromafín, o que veamos también en la médula suprarrenal con la liberación de catecolaminas. Entonces aquí tenemos la relación que se da entre una neurona y una célula endocrina, puede ser el sistema enterocromafín, y una neurona y las células de la médula suprarrenal a través de acetilcolina o de acetilcolina y norepinefrina. De manera frecuente voy a empezar a poner cosas a medias, digamos, como ahorita, para que se me acuerden de los conceptos clave. Los conceptos clave hasta ahorita son que, basándonos en la química o en la estructura química de las proteínas, de las hormonas, pueden ser proteínas, pueden ser derivados de aminoácidos y pueden ser hormonas esteroideas. Y dependiendo de esto también va a ser su síntesis, su liberación, su almacenamiento, si es que lo tienen, y la forma en la que van a interactuar con los receptores y dónde van a estar estos receptores localizados. Entonces, estos receptores van a estar localizados en membrana si son derivadas de aminoácidos, excepto hormonas tiroideas, y van a estar localizados en membrana si son proteicas, o van a estar localizados en el interior de la célula, y les vamos a llamar receptores nucleares, independientemente de que puedan estar o no estar en el núcleo, si son las hormonas esteroidales o son hormonas tiroideas. Entonces, en estos casos es que vemos nosotros esto, que la disponibilidad de las hormonas y además el efecto biológico de las mismas va a estar dependiendo de la concentración libre, y por lo tanto la concentración libre también va a depender de la concentración de las proteínas transportadoras. Si yo tengo hormonas libres, esta hormona libre es una hormona que es biológicamente activa. Si yo no tengo hormona biológicamente activa o libre, entonces voy a tener diferencias, digamos, en el efecto de esta hormona. Y que la liberación hormonal va a estar dada bajo el control de una hormona o del sistema nervioso, o de una regulación que llamamos nosotros regulación por producto, que eso es, por ejemplo, lo que ocurre con la insulina y la glucosa, o con la PTH y el calcio. Que los efectos biológicos de las hormonas requieren de la interacción con los receptores del órgano blanco. Por lo tanto, si ustedes tienen una cantidad de hormonas normal en un sistema, pero a pesar de que tengan una cantidad de hormonas normal, pueden tener algún trastorno con el receptor, entonces nos vamos a ver efectos biológicos de esta hormona, si hay mutaciones en el receptor, si hay alguna razón por la cual no llegue al receptor, entonces no vamos a ver este efecto con sus hormonas.
Y finalmente, que no solamente tenemos el control bajo otras hormonas, neural y regulación por producto, sino que las hormonas muchas veces controlan su propia liberación con mecanismos de retroalimentación. Y estos mecanismos de retroalimentación pueden ser de ese tipo. La mayoría de ellos son retroalimentación negativa. La mayoría es retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se da solamente en un eje, que es en el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, sobre todo en el eje menstrual, porque cuando se habla del eje hipotálamo, hipófisis, testículos, ahí solamente retroalimentación negativa, que es de hecho la más frecuente en los sistemas hormonales. En la retroalimentación negativa lo que vemos es algo muy similar a lo que ocurre con un termostato. Entonces ustedes tienen una señal que es la hormona, y esta señal se va a empezar a producir bajo un estímulo, y una vez que este estímulo cese, es decir, que ya se haya producido suficiente hormona, en la producción de esta hormona es la que tiene que avisar que ya hay o ya se dio suficiente esta hormona para que no se siga incrementando. Entonces, ahorita la vamos a ver de manera más específica. En el ciclo ovárico, si nosotros lo que tenemos es un estímulo para la liberación de estradiol y de FSH y LH, y este estímulo nunca se frena con una retroalimentación negativa, pues va a seguir habiendo más producción y más producción. Esta es una retroalimentación positiva, es decir, se estimula más producción, pero la retroalimentación positiva en el ciclo ovárico no es durante todo el ciclo, obviamente, porque si no, no se detendría la producción de estradiol, sino que es solamente durante la mitad del ciclo y es debida a los estrógenos, pero una vez que ya hay producción de progesterona, entonces se da la retroalimentación negativa, que es la que tienen la mayoría de los sistemas hormonales. Y la regulación por producto, les decía, esa la vemos, por ejemplo, en el caso de la PTH y el calcio, o el caso de la glucosa y la insulina, que son, en este caso la glucosa y el calcio son los productos, y la insulina y la PTH son hormonas. Por ejemplo, cuando tenemos el calcio bajo en la sangre, esto es la señal para que se sintetice y se libere más PTH. Y como tenemos más PTH, esta PTH va a ir a hacer sus efectos biológicos, que son en el hueso. Lo que va a generar es el aumento en la resorción de calcio del hueso, y eso va a liberar calcio y fósforo a la sangre. Y una vez que libere calcio y fósforo a la sangre, también va a tener ciertos efectos sobre el riñón, donde va a aumentar la reabsorción de calcio, va a aumentar la eliminación de fósforo, y eso va a generar como resultado final elevación de calcio en la sangre. Y este calcio pues va a hacer lo que tiene que hacer, y además va a ser sensado por las células las células paratiroideas, donde va a ejercer un efecto negativo, disminuyendo la producción de PTH. Entonces ya se liberó el calcio que necesitamos, y esta es una forma de señalizar que ya no es necesario la producción de más PTH, porque si no, se seguirá incrementando de manera, digamos, infinita la producción de calcio. Entonces, eso es lo que los nivela. Esto es retroalimentación negativa, aunque en este caso es por producto y en este caso es por otra hormona, y la positiva, les decía, solamente la vemos en el ciclo ovárico. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre ciclos. Estos ciclos van, para que los podamos nosotros estudiar mejor, hay que considerar al menos estos conceptos básicos: el periodo, que es la longitud de un ciclo, y que los ciclos pueden ser de diferentes longitudes. En el caso de los ciclos circadianos son de casi un día. En el caso de los ciclos diurnos son exactamente un día. Los ciclos ultradianos son menores de un día, que pueden durar minutos, otros pueden durar horas, y los ciclos infradianos tienen una duración mayor de un día, que pueden ser de semanas, no pueden ser de meses, incluso pudieran ser años. En el caso, por ejemplo, un ejemplo de este pues es el ciclo menstrual o ciclo ovárico, que tiene una duración aproximadamente de 4 semanas. Y todos estos ciclos pues los vamos a regular por medio de retroalimentación. Ahora, la retroalimentación, les decía, puede ser negativa, que es la que ocurre en prácticamente todos los sistemas, y la retroalimentación positiva, que es la que ocurre en el ciclo ovárico específicamente, y de la cual ahorita vamos a
hablar para que tengan en la mente ese ejemplo. En el caso de la retroalimentación positiva, les decía, no es durante todo el ciclo, porque si no, pues no habría un fin para la producción de hormonas como los estrógenos, sino que tiene que haber en algún momento retroalimentación negativa, y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, el estradiol es el responsable de la liberación masiva de FSH y LH, y este estradiol o estrógenos, para el caso es lo mismo, el estradiol es un estrógeno, va a tener una acción bifásica en las neuronas GABAérgicas en el hipotálamo, que va a generar mayor liberación de GnRH, pero cuando está unido a la progesterona va a ser lo contrario. Entonces, eso ocurre por una interacción compleja de las hormonas esteroidales producidas por los ovarios, es decir, estrógenos y después estrógenos y progesterona, y algunos componentes neuroendocrinos del hipotálamo y de la hipófisis, y eso nos va a llevar a un ciclo normal. Y ahorita van a ver por qué es tan fácil que haya problemas en el ciclo ovárico, porque hay muchas cosas que pueden salir mal. En el día primero del ciclo, las células foliculares que van a ser las folículo y después el óvulo que va a ovularse en ese ciclo, van a ser muy pequeñitas y no van a producir cantidades pequeñas de estradiol. Pero este estradiol va a estimular la pulsación y la frecuencia de los pulsos de LH, y esta LH y FSH que se están secretando en cantidades mayores van a estimular a mayor producción de estrógenos, principalmente FSH, que es su función, estimula el desarrollo de los folículos. Estos folículos van a crecer, van a aumentar la producción de estradiol. Este estradiol a su vez va a incrementar la liberación de FSH y LH, y así nos vamos a ir hasta que hay una liberación muy importante del ciclo, se degenera el pico liberador de LH y más o menos a FSH. Entonces vamos viendo cómo se incrementa de LH, que es el que nos va a dar la ovulación, permitirla. Y una vez que se da la ovulación, el ovocito que se maduró va a formarse o va a transformarse en cuerpo lúteo. Ahora vamos a tener progesterona a la par que tenemos estrógenos. Y la progesterona y los estrógenos juntos van a ejercer retroalimentación negativa en hipotálamo y en hipófisis, es decir, van a enlentecer la liberación de LH y de FSH, de manera que quede estradiol a la par de que bajan los niveles de LH y FSH, hasta que ocurre la atrofia del cuerpo lúteo, y eso ocurre más o menos en 2 semanas, si es que no hubo embarazo. Y una vez que se pierde esta retroalimentación negativa que nos da la progesterona, nuevamente empieza el ciclo, porque ya nos quedamos sin progesterona, y esa pequeña cantidad de estradiol que estaba formando va a empezar a estimular nuevamente FSH-LH, y así va a empezar el ciclo nuevo. Ahora, esta es la forma en la que lo vamos a poder ver de manera un poquito más esquemática. Aquí tenemos el ciclo del día 1 al día 28 del ciclo. Representa la producción de LH y FSH, y acá arriba tenemos la producción de GnRH, progesterona y estradiol, y vean cómo en los primeros días del ciclo, esos son los pulsos que tenemos de FSH y LH, vean cómo es poquito el estradiol que hay, va incrementando ligeramente la producción, va a ir subiendo, vean cómo va subiendo, y a su vez va estimulando FSH y LH y GnRH, y veamos cómo no tenemos progesterona, ¿no? Entonces vemos cómo incrementa la producción de estradiol hasta que se da el pico liberador de LH y FSH, y incrementa también los estrógenos, pero a partir de aquí se empieza a producir progesterona, y vean cómo incrementa la progesterona, y la progesterona junto con los estrógenos inhiben la liberación tanto de GnRH como de LH y FSH. Vean cómo se ve aquí que empieza a bajar los pulsos, hasta que se degenera en unas 2 semanas el cuerpo lúteo, deja de progesterona, y entonces se quita esta inhibición de la producción de FSH y LH, y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, así es como funciona un ciclo ovárico. Todos los demás ciclos son un poquito, digamos, más sencillos, porque lo que tenemos es una retroalimentación negativa, y esa pues siempre es un poco más fácil
de estudiar. Esta retroalimentación negativa la vamos a dar de esta manera. Este es un eje hipotálamo, hipófisis, pues, suprarrenales, que regula la liberación de cortisol. Aquí lo que vemos es que hay un estímulo que se produce en el hipotálamo para empezar la liberación de ACTH, que es corticotropina, hormona adenocorticotrófica, que su función es liberar cortisol por la pérdida de las suprarrenales. El cortisol es una enzima de estrés, por lo tanto, cuando hay una condición de estrés del cuerpo, vamos a tener mayor liberación de la misma. Y una condición de estrés puede ser una fractura, puede ser una cirugía, un infarto, una infección grave. Esas son condiciones de estrés. Supongan que van ustedes por la vida caminando muy a gusto y les atropella un camión y les fractura 5 huesos, entonces ustedes tienen un fenómeno de estrés físico y eso incrementa o activan las neuronas que están en el hipotálamo y que producen CRH o hormona liberadora de corticotropina. Esto genera un estímulo sobre la hipófisis para que produzca ACTH y esta a su vez la corticotropina pues hace eso exactamente, tiene un efecto trófico sobre la corteza suprarrenal y ahí se incrementa la producción de cortisol. Y ese cortisol pues va a ir al músculo, va a ir a la grasa, al hígado, a los linfocitos, va a generar efectos para mejorar la presión arterial, el flujo sanguíneo, incrementar la capacidad de obtener energía. Tiene muchos efectos que nos van a ayudar a salir de la situación de estrés en la que nos metimos, pero a la vez, al momento que hace todo esto, pues también regresa a sus receptores que hay en hipófisis y que hay en hipotálamo para avisar que ya hay suficiente cortisol y que se inhiba la liberación de más CRH y de más ACTH. Porque si no hubiera esta retroalimentación, entonces seguiríamos produciendo y produciendo y produciendo cortisol hasta un punto en el que ya no hay retorno. Bien. Esta es regulación de la secreción de gonadotrofinas, el ciclo ovárico, como se los comentaba. A lo mejor lo único que haya que destacar es que, al igual que acá, que dice tengo un estímulo y así va derechito, condiciones que pueden que ver con las hormonas del sistema. Y esto lo vemos de esta manera. Entonces, esto sigue siendo algo esquemático. Tenemos el hipotálamo aquí, que es la neurona productora de GnRH. Tenemos hipófisis acá, que es la que se encarga de producir FSH y LH. Tenemos las gónadas, que son testículos o varios, dependiendo del caso. Ya veíamos del ciclo ovárico como retroactiva por los estrógenos y si están siempre junto con la retroalimentación es negativa. Y en el caso de los testículos, pues siempre retroalimentación negativa. Vean cómo no nada más tiene que ver las zonas del testículo y el ovario y organocisternal no son lo único que tiene que ver con la regulación tanto de hipotálamo como de testosterona, de hipófisis como de hipotálamo, que es una neurona de GnRH, también va a tener múltiples por todas estas neuronas que son en la vía de neuropéptido Y o neuronas GABAérgicas que son inhibidoras tamato que generan la neurona de la quispeptina. Quispeptina es una proteína importante para los de en el caso del hombre para la testosterona y el estradiol y que es la que se considera el despertar del reloj. Y luego vemos también la interacción con beta-endorfinas y con otras neuronas productoras que interaccionan entre sí. Y esto, al el ejercicio, incluso los cambios estacionales, van a generar alteraciones en la secreción de GnRH y por lo tanto, pues de gonadotrofinas y de estrógenos y testosterona como resultado final. Entonces vean cómo esta interacción es importante porque no es solamente la presencia o ausencia de estrógenos o la cantidad de los mismos lo que van a tener que ver al final con la regulación del ciclo ovárico, lo mismo para la testosterona. Y esto es un ejemplo para que se den una idea de lo que sucede en condiciones de mucho estrés, como de un estrés muy severo que a veces ocurre, por ejemplo, cuando preparan una tesis de grado o de posgrado, y eso genera una gran cantidad de estrés.
que interacciona con nuestras neuronas y ocurre la producción de GNRH, se alteran los pulsos de liberación de FSH y LH y entonces ya no se da el ciclo ovárico completo. Lo mismo ocurre en condiciones de ejercicio extenuante, cualquier ejercicio, no hay que va al gimnasio 2 horas y ya con eso, no. Esto ocurre por lo general en deportistas de alto rendimiento, muchos son atletas de alto rendimiento que compiten de manera profesional y que debido al estrés tan intenso que genera este ejercicio, eso va a alterar también la producción y liberación normal de gonadotrofinas y por lo tanto de estradiol, y muchas de estas mujeres deportistas van a tener ciclos de menorrea. En cuanto a la nutrición, también podemos ver que esto ocurre en los casos de GNRH y RH, por lo tanto de gonadotrofinas, LH y FSH, y va a alterar los ciclos ováricos en el caso de la mujer, pero también la producción de testosterona en el caso del hombre, porque lo que se da es que el cuerpo tiene tan poca energía que no va a poder permitirse el lujo de tener un ciclo ovárico completo, normal, que puede haber un embarazo en cualquier momento. Esta es de regulación de la secreción de TSH y por lo tanto de hormonas tiroideas. Vamos a centrarnos en hipófisis, tiroides. Entonces, el hipotálamo producir hormona liberadora a la hipófisis a producir TSH o TT de tiroides. ¿Y cuál es su trabajo? Pues es estimular a las células foliculares a producir T3. Y una vez que se produce, van las hormonas tiroideas a absolutamente todo el cuerpo, es donde se necesitan, hipófisis a inhibir la producción de más TRH y más deje de haber producción de T4 libre y T3 libre. Y esto lo que hace es regular la liberación, porque si no tuviéramos señal de vuelta que nos está avisando que ya nos pasamos, entonces, entonces aquí sería una producción masiva e interminable de T3 y T4. Entonces, así funciona más o menos como funciona un termostato. Entonces, se alcanza la cantidad necesaria de hormonas y se inhibe la producción de esta TSH para que ya no se siga incrementando más la producción. Lo mismo que pasa con termostato, ustedes alcanzan la temperatura que están buscando y se apaga el motor. Y cuando vuelve a alejarse de cierto rango, entonces se vuelve a encender, que es lo mismo aquí. Cuando empiezan a bajar las hormonas tiroideas, pues vuelve a haber TSH. Y así vean cómo se mantiene el equilibrio, pero no es un equilibrio rígido. Es normalmente una producción que fluctúa. Ahora, esto pues se ve como el anterior, se decía que no son únicamente las hormonas de cada sistema las que interaccionan, sino que vean esto. Esto es una representación un poco más real de las interacciones que tenemos. Nuevamente aquí está hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esto que tenemos aquí, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Pero resulta que el hipotálamo pues no está desconectado, sino que las neuronas productoras de TRH que están en el núcleo paraventricular van a tener interacciones con diferentes neuronas, algunas que vienen del tallo cerebral, que tienen vía catecolaminérgica, algunas que tienen que propiomelanocortina y productoras de CRH. Las de propiomelanocortina tienen que ver con las vías de las beta-endorfinas y también de la ACTH. Entonces, todas estas van a tener una interacción aquí. Denme un segundito. Un segundito.
Ya volví, perdón. Ok, entonces vamos a empezar acá. Esto es lo que tenemos de interacción. Entonces, vean cómo esta interacción con las neuronas de hipotálamo va a generar algunos cambios en la producción y liberación de hormonas tiroideas. Entonces, todas estas que les mencionaba, que regulan los centros hipotalámicos, pues también tienen que ver con el paso de la TRH hacia hipófisis y esta producción de TRH hacia que se produzca TSH y se estimule T3 y T4. Bueno, ¿y cómo nos interesa? Vamos a ver qué factores tenemos que inhiben la liberación de TRH, por lo tanto de TSH y a su vez pues, de hormonas tiroideas y cuáles la estimulan. Entonces, los factores inhibidores que tenemos aquí son hormona de crecimiento, somatostatina, que en general cuando la vean ustedes siempre va a estar inhibiendo algo. Dopamina, los glucocorticoides, los estados de deficiencia de leptina y algunas que son citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6. Todos estos me inhiben la liberación de TRH y por lo tanto bloquean la producción de TSH y a su vez de hormonas tiroideas. ¿Por qué es importante? Bueno, un ejemplo clínico. Una condición que se le llama síndrome de tiroideo enfermo o trastorno de enfermo no tiroideo, o le han puesto varios nombres, pero pues en general lo van a ustedes encontrar como síndrome de enfermo, que es algo que ocurre en los pacientes que tienen alguna enfermedad que es una enfermedad crítica, que está en terapia intensiva, que están con tratamiento de aminas vasomotoras o de glucocorticoides, y por eso tenemos los factores inhibitorios aquí, glucocorticoides, dopamina, etcétera, y que como parte de un proceso de adaptación hacia una situación crítica, el paciente inhibe la producción de TRH, de TSH, por lo tanto hormonas tiroideas, para tratar de optimizar su energía y disminuir la pérdida de energía en producción, por ejemplo, de calor, porque las hormonas tiroideas ayudan a la termogénesis. Entonces, es una forma de sálvese quien pueda, de tratar de salvar lo más que se pueda energía para salir adelante del problema principal, que es sobrevivir ante un evento de este tipo. Entonces, eso se llama síndrome de tiroideo enfermo. El síndrome de tiroideo enfermo tiene una línea muy, muy delgada, dependiendo de qué tanto suprime la TSH, qué tanto se baja la TSH, entre un estado de adaptación a un proceso grave y una falla multiorgánica, porque cuando la TSH está completamente suprimida, pues tiene más que ver esta con una manifestación de falla. Ahora, estimulan producción de TRH y a su vez TSH y por lo tanto hormonas tiroideas. Algo a lo mejor que son, vean cómo son menos, pero son importantes. Aquí tenemos el cambio de temperatura, sobre todo la exposición súbita al frío, y esto se da como una forma de adaptación para incrementar la producción de calor al tener más hormonas tiroideas, pero no es un cambio que realmente les dé un efecto inmediato. Entonces, si ustedes andan en el frío polar y los dejó su tour, se van a congelar, tengan o no tengan incremento de TSH. ¿Cómo es la importancia clínica entonces de esta forma de adaptación que les digo no es rápida y definitivamente no es muy útil si están en el frío congelador, sino que podemos ver efectos sobre resultados de estudios? Si ustedes tienen un cambio de temperatura, el cambio de temperatura abrupto, por ejemplo, se da en una sala de quirófano. Entonces, cuando nace el bebé, ya no sé si algunos ya hayan ido a prácticas, pero van a estar oyendo cuando van a hacer un bebé que el pediatra siempre está diciéndoles que apaguen el aire acondicionado porque van a hacer el bebé. Entonces, cuando hay un cambio muy abrupto de TRH y de TSH, ese estímulo aumenta la producción. ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes exponen a un recién nacido un cambio de temperatura, se va a empezar a elevar la TSH más o menos como entre el cuarto y el sexto día. Y esta elevación de TSH es transitoria, nada más sea por la exposición al frío y no va a generar cambios realmente en la función tiroidea que sean de importancia, pero la elevación transitoria de la TSH se va a manifestar en el tiempo en el que se hace el tamiz. Y el tamiz metabólico, el que hacen en las instituciones, por lo general solamente es TSH.
para identificar hipotiroidismo congénito. Solamente se pide TSH. Si lo hacen de manera extendida, pues van a haber otras enfermedades metabólicas y además tienen la curiosidad de medir T4, entonces en ese caso no va a haber problema, pero en la mayoría de los tamices que se hacen que este TSH, pueden ustedes tener un falso positivo, es decir, que salga la TSH elevada y les reporten a ustedes como positivo por una enfermedad tiroidea, cuando en realidad fue la exposición al frío. Por eso es que los tamices, siempre tamiz significa colador. Entonces, esos necesitan ustedes confirmar, es como algo que separa quienes tienen riesgo de una enfermedad de quienes no tienen ningún riesgo y después se tiene que confirmar. En este caso, cuando hay hipotiroidismo o se busca hipotiroidismo congénito, se confirma midiendo TSH nuevamente y T4 libre, que son los dos brazos del sistema de retroalimentación. Entonces, medimos los dos, pero ya para entonces, que en lo que se dieron cuenta, detectaron al chamaco y ya lo fueron a buscar, ya le bajó la TSH, entonces ya sale negativo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que sepan que otras cosas que no son las hormonas tienen que ver con la regulación de las mismas, para que no tengan errores y supongan que hay alguna enfermedad donde no la hay. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, doctora. ¿No? Ok. Bien, entonces, creo que nos vamos a quedar por aquí para no avanzar más. Ya casi estamos terminando lo que vamos a hablar sobre introducción de sistemas endocrinos y ya nos vamos a empezar próximamente a ver patología. Nos vamos a llevar mucho tiempo en la segunda unidad porque es diabetes. Les voy a pedir que estén muy atentos y que busquemos información cuando les toque, buscar información reciente, no vayan a salir con lo de Banting de hace 100 años. Entonces, traten de estar bien actualizados cuando veamos estos temas, ¿sale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye bye. Hasta mañana, doctora.